Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer infinitamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y por su intermedio al señor decano, el doctor San Pedro, igualmente al Instituto Pensar, a la doctora Wilches y al doctor Coronado por la invitación a este evento. Lamentablemente no voy a estar físicamente, pero trataré de exponer brevemente algunas consideraciones en relación con el tema que me ha sido endilgado, que es el de las víctimas policiales y que hace parte de una investigación académica realizada con la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional. Desde el punto de vista eminentemente contextual, podremos decir que la condición de víctima desde la perspectiva de conflicto armado no admite ningún tipo de adjetivización y esa es una premisa para nosotros fundamental. Recientemente en los diálogos con las FARC en La Habana hicieron presencia 13 personas como víctimas de las FARC, todos miembros de la fuerza pública, en relación dos de ellos a la policía y un cabo primero del Ejército Nacional también que viajó en el ulterior turno. Ahora bien, cuando hablamos de temas eminentemente polemológicos ligados con la paz desde la perspectiva Gastón Buteau, hay un presupuesto fundamental desde la perspectiva de reconciliación, como presupuesto elemental para una paz verdadera y duradera además, y es que esta tiene que sustentarse en múltiples verdades y como sabemos la justicia transicional se fundamenta en la palabra víctima. Esa víctima que tiene diferentes orígenes y que ha sido afectada de una u otra forma por el conflicto armado y una violencia encarnizada en los últimos 50 años como una etapa más de nuestra violencia y nuestra agresividad histórica. Este es un cuadro de agradecimiento a todas las personas que participaron como coinvestigadores en esta investigación, además de los asistentes, 6 coroneles de la Policía Nacional que ascenderán al grado de brigadier general y varias personas más de la institución, tanto civiles como militares. Ahora bien, hay un metacontexto en la actualidad tal y como lo describe Gonzalo Sánchez y lo han descrito también otros especialistas en el tema como Iván Orozco, Diego López y otros internacionalistas, entre ellos FISAS y SAES, sobre que aquí necesariamente estamos abordando un tema de metacontexto respecto a un conflicto que se presentará entre memorias y la memoria histórica del país no puede suscitarse o generarse necesariamente desde una perspectiva unívoca o con una sola mirada. Entonces aquí evidentemente hay que confrontar diferentes verdades para tratar de llegar a una sola identidad desde la perspectiva de lo que pasó en los últimos 50 años y cuáles han sido las reales causas o generadoras de violencia en Colombia. Y eso no puede excluir a miembros de la fuerza pública, específicamente para esta investigación a miembros de la Policía Nacional. Siguiente. Ahora bien, el cuadro metodológico de esta investigación generó ciertas especificidades desde el punto de vista de la institución policial y obviamente su nivel de vinculación con la rama ejecutiva de acuerdo con el título séptimo, capítulo séptimo de la Constitución Política. Pero es bueno decirlo también desde una perspectiva meramente de libertad de cátedra e investigación, que la policía a través de la Dirección de Escuelas, que es una institución acreditada en alta calidad, una de las 33 instituciones en Colombia que tienen este reconocimiento, brindó todos los elementos para que dentro de un grupo categorizado en Colciencias y en donde se han registrado varios productos de investigaciones institucionales, se pudiera hacer abiertamente una aproximación a la construcción epistemológica del concepto de víctima policial. Ahora es bien importante tener en cuenta que la sentencia C-579 del año 2013, así como la C-577 del año 2014, sustentan en Colombia por lo menos todo el tema de justicia transicional o justicia de transición en el concepto víctima desde una visión amplia y holística, tal y como también se ha reconocido desde sentencias 781 del 2012, 253 del 2012 y siguientes, un concepto amplio de conflicto armado con el fin de darle posibilidades a la continuación de las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley.
Ahora bien, algo que es fundamental desde el punto de vista del objetivo principal de la investigación es identificar algo que es absolutamente claro desde el punto de vista eminentemente de derecho constitucional, pero que no es tan claro desde el punto de vista de la sociología de la guerra, y es la condición de ser humano de los miembros de la fuerza pública, para este caso puntualmente de los miembros de la Policía Nacional. Y por eso la idea esencial es establecer un marco conceptual sobre víctima policial desde una visión eminentemente sociojurídica, así que es un rango mucho más amplio de investigación y que sirva de soporte epistemológico para la construcción de un sistema de herramientas institucionales para visibilizar el tema de las víctimas, no solamente a nivel general, sino a nivel de la fuerza pública, en virtud de que los familiares de los policías como de los militares son civiles. Los objetivos específicos del proyecto, que ha culminado en su primera etapa, que es la de construcción de todo el marco teórico, son evidentemente 7. Contar con un soporte básico a nivel conceptual. Colombia, a pesar de 50 años de guerra, tiene unos problemas definicionales y conceptuales bastante graves, sobre todo desde el punto de vista de qué es conflicto armado y todo lo que se genera alrededor del conflicto armado. Estructurar una base de datos sobre el término víctima en general, y en eso hay que decirlo abiertamente, nos colaboraron muchas universidades privadas y públicas en Colombia, entre ellas la Javeriana. Construir unos estados del arte básico sobre el tema de víctima desde la perspectiva general hasta una perspectiva mucho más concreta en servidores públicos y miembros de la policía. Estructurar una definición además de víctima policial, que es algo bien importante. Aproximarse a una caracterización básica de cómo podría darse en la práctica o en la casuística la victimización de policías, y sensibilizar a nivel institucional. Esto porque generalmente dentro de las instituciones castrenses y policiales el término más adecuado para personas que han sido afectadas es el tema de héroe, pero héroe no es contradictorio con la caracterización de víctima o incluso la caracterización de veterano de guerra. ¿Qué resultados se han obtenido de esta investigación finalizada en diciembre del año 2014? 6 levantamientos bibliográficos con metodología APA sexta edición, más de 450 referencias totalmente y metodológicamente plausibles, 6 estados del arte con una metodología APA sobre víctimas, 6 papers sobre víctima con la caracterización de víctima institucional o policial, y un artículo de reflexión para revista indexada nivel A con 160 referencias APA, además de las ponencias que estamos realizando a lo largo y ancho del país e incluso internacionalmente. ¿Qué hallazgos se encontraron desde el punto de vista significativo? Ni en las ciencias sociales ni en las jurídicas existe ningún tipo de obstáculo para la definición de víctima policial. Eso es algo que aporta muchísimo desde el punto de vista de una negociación de terminación del conflicto armado. Todos los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación pueden ser aplicables a policías. Esto bajo el entendido de que existe además una dificultad grande de verificar qué es estándar internacional en términos de justicia transicional, y más bien llegamos a estándares internacionales en términos eminentemente de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y el contenido específico del DIH desde el punto de vista del jus cogens frente a la estructura básica o axial de ese instituto. El término víctima policial no excluye a sus familias, que además son civiles, como ya lo mencioné, y existe un enfoque diferencial y de género que se puede aplicar a las víctimas policiales. Es decir, muchas víctimas policiales terminan siendo niños discapacitados, madres cabeza de familia, y frente a ellos caben los criterios diferenciales que han sido desarrollados por la Ley de Víctimas, Restitución de Tierras y además por la jurisprudencia constitucional. Aportes al debate académico desde el conocimiento. Aquí en 7 puntos básicamente lanzamos algunos temas al debate, como la definición de víctima policial dentro de un contexto de conflicto armado sin carácter internacional, conflicto armado que nosotros básicamente, y este es un segundo punto, denominamos desde la perspectiva eminentemente del protocolo 2 adicional a los 4 convenios de Ginebra, y jamás hacemos alusión a una guerra civil. En la investigación hacemos desarrollamos todos los aspectos diferenciales entre una guerra civil de acuerdo con la doctrina internacional y un conflicto armado sin carácter internacional.
Ahora además se asume un debate más amplio frente a lo que puede ser un sistema de justicia transicional diferencial, ya desde la mirada polemológica, en donde el Estado, al no existir una guerra civil, no pasa a ser el principal generador de víctimas, tal y como lo ha demostrado en varios de sus estudios profesoras como Angélica Redberg. Se asume el debate jurídico desde un análisis descriptivo cualitativo utilizando la metodología propia de la investigación sociojurídica. Estos debates de justicia transicional no están ligados con el tema jurídico. La justicia transicional es eminentemente una maximización del derecho político y así tiene que mirarse. Se crean futuras líneas de acción para las investigaciones institucionales e investigaciones con universidades nacionales y extranjeras. Se realiza una aproximación a la caracterización de víctima policial desde el punto de vista casuístico y se crean elementos estructurales para el abordaje de algo que es esencial, que es la memoria histórico-policial, así como la memoria militar. Ahora bien, también se establece una línea argumentativa mínima para despejar dudas, prejuicios y miedos sobre la entronización de víctimas policiales y las repercusiones que eventualmente esto puede tener a nivel político desde el punto de vista de los diálogos. Se crea la base para la creación de toda una estructura integral para la policía desde la perspectiva eminentemente de justicia transicional. Y hay además todas unas aproximaciones desde el punto de vista de la referenciación jurisprudencial y los adelantos doctrinales. Conclusiones generales de la investigación. No es posible una justicia transicional real sin la inclusión de víctimas policiales y su reconocimiento a verdad, justicia y reparación integral. Y esto mismo se extiende a las víctimas militares. La justicia transicional colombiana debe ser propia e incluyente y no debe seguir parámetros de la existente para periodos de dictadura o posguerras civiles. Y esto es una apreciación que entra en el canal académico y epistemológico para abrir nuevos debates. Es esencial el abordaje de víctimas policiales para entender el conflicto armado sin carácter internacional y la importancia del DIH, un país de 50 años de guerra sin conciencia sobre derecho internacional humanitario. Y sobre todo para desvertebrar líneas argumentativas como las que el Estado es el único victimario o que la Policía Nacional está integrada eminentemente por victimarios. La construcción del concepto y definición de víctima policial es incluyente, parte del reconocimiento a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales. Las limitaciones solamente son constitucionales y desarrolladas por la jurisprudencia de la máxima corte. El concepto de víctima policial incluye a las familias de los directamente afectados, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales y la experiencia internacional aplicable. Y la policía debe crear todo un andamiaje y una estructura integral que proteja a la víctima policial, además como un deber propio de protección a sus propios miembros. Se proponen unas definiciones entonces de víctima policial y se dice que es aquella persona miembro activo para el momento de su afectación de la institución civil de naturaleza especial que con ocasión del conflicto armado haya sufrido un daño, bien sea dentro de las hostilidades como persona protegida por el DIH o haya sido sujeto de graves violaciones a sus derechos humanos, como producto de la acción de grupos armados al margen de la ley desde 1964 y hasta la fecha. Algo bien importante acá, nosotros hemos descubierto que incluso los miembros de las instituciones militares y policiales pueden ser afectados por crímenes de lesa humanidad y no como se pensaba antes que solo por crímenes de guerra. De igual forma son víctimas policiales la esposa o esposo, compañero o compañera permanentes, hijos y padres de los miembros de la institución policial que hayan sufrido el daño por parte de los miembros de los grupos armados al margen de la ley y dentro del mismo rango temporal. O sea que esa es una definición integral y que incluye además a las familias que son civiles. Ahora, desde la justicia transicional se podría decir que el policía es ser humano que posee una relación legal y reglamentaria con el Estado colombiano desde la perspectiva de la justicia transicional y de acuerdo con la normatividad y los estándares internacionales, posee todas las condiciones para ser considerado como víctima de los grupos armados al margen de la ley en el contexto de un conflicto armado sin carácter internacional y en esos mismos términos tiene derecho a conocer toda la verdad en relación con los hechos de victimización, incluidos los nombres de quienes ordenaron los actos criminales, las estructuras, las circunstancias y los móviles específicos de los hechos, entre otras particularidades. Además tiene derecho a una justicia pronta, independiente e imparcial que visibilice su drama
y a una reparación integral que incluya medidas de satisfacción y garantías especiales de no repetición, teniendo en cuenta su condición singular de servidor público. Esto es algo bien importante y es una evolución desde el punto de vista de la victimología en Colombia. Acá finalmente se puede decir que tenemos mucho más de 4.000 razones para exigir la verdad, que es aproximadamente el número hasta ahora inscrito en Ley 1448 en unidad de víctimas, sin contar los de Ley de Justicia y Paz. Pero eso nos lleva a otro tema, y es que hay más de 1.000.000 de razones objetivas para proteger a nuestra familia policial, entendiendo la familia policial no solamente por aquel núcleo integrado por los que están uniformados, sino por todos sus seres queridos que integran el concepto familia desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias.